Bueno, entonces podemos comenzar por hoy. Eh, Creo que la semana pasada quedamos aquí cuando estábamos hablando de eh, comparar dos maneras de implementar los multiplexores, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, algo de lo que hemos venido hablando? Por Nada lo por menos ahora. no, profe. Gracias, César. Am, Ok, entonces, bueno, nada, como les decía, quedamos aquí hablando de los multiplexores y dijimos que si queríamos hacer un multiplexor NA1, teníamos dos maneras, ¿cierto? Que fue lo que estábamos hablando aquí. Era una utilizando estos como pass transistor o transistores de paso y otra era eh, con el inversor triestado. Y entonces después dijimos como que para construir un multiplexor más grande podíamos como poner varios multiplexores como un árbol o podíamos poner varios de estos inversores triestados y comparamos ventajas y desventajas. Y entonces ahora para seguir un poco, eh, vamos a cambiar un poco el tema. Em, si se fijan, ¿verdad? Cuando venía, creo que la semana pasada estábamos hablando que podemos hacer con transistores, ¿cierto? En CMOS es fácil hacer una compuerta NAND, por ejemplo, pero hacer una compuerta AND eh, ya tal vez no es tan sencillo, ¿no? Hay que hacer una compuerta NAND y poner un inversor, etc. Am, entonces vamos a probablemente todos ustedes, creo que estábamos hablando también de esto la semana pasada, sabrían implementar cualquier función lógica con compuertas AND, OR, etcétera. Bueno, la idea es hablar ahora de una manera de cómo ir de una de estas implementaciones a otra implementación, por decirlo así. Entonces vamos a estar hablando de algo que se llama propagación de burbujas. No sé si tal vez lo estudiaron antes que en circuitos digitales. Es bastante sencillo, en verdad. Em, la idea realmente es utilizar el teorema de De Morgan. Em, Básicamente, lo que dice ese teorema es que si tienes A, B negado, es lo mismo que tener A negado o B negado, ¿no? Y la manera de ver por qué, pueden hacer una tablita, ¿no? Tal vez pueden hacer una mejor tabla que esta, pero bueno. Em, entonces, A o B, AB va a ser solo 1 cuando A y B sean 1, y como esto es un NAND, entonces al final estamos diciendo que va a ser 0 solo cuando A y B sean 1, y que en todos los demás casos va a ser 1, ¿cierto? Y es lo mismo que tenemos aquí al lado en A negado o B negado. ¿Por qué? Porque, bueno, si cualquiera de estos dos es 0, o sea, si A es 0 o si B es 0, entonces alguno de estos dos va a ser 1, ¿cierto? Entonces, tenemos la misma función lógica. Y otra manera de pensar, como una cosa equivalente, sería decir que eh, A más B negado va a ser lo mismo que A negado, B negado. eh, por de la misma manera, ¿no? O sea, em, bueno, ustedes pueden hacer la tablita correspondiente, pero lo que esto quiere decir, ¿cierto? Es que, em, bueno, vamos a ver, o sea, digo,
esto aquí es como una motivación, ¿cierto? Para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué son estas burbujas? Pues una burbuja, vamos a decir, es como cuando tienes un inversor y pones aquí una burbuja o una compuerta NAND, entonces es como una compuerta AND, como una burbuja. Simplemente es como invertir, ¿no? En este caso, sin la burbuja es una compuerta AND, con la burbuja es una compuerta NAND, ¿no? Entonces aquí tenemos, eh, de repente habría que subir un poco, tendría que haber hecho esto un poco más grande, pero dice que X negado negado es lo mismo que X, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que si ponemos dos burbujas, una después de la otra, es lo mismo que tener un solo cable. Esto es lo mismo que decir que si pones un inversor seguido de un inversor, entonces si aquí tienes X, aquí también vas a tener X. ¿Ok? Eh, ahora, esta fue la primera ley que hablábamos de Morgan, la primera forma de la ley de Morgan, ¿cierto? Y desde el punto de vista de compuertas, lo que quiere decir es que si tienes una compuerta NAND, entonces es equivalente a tener una compuerta OR en la que inviertes los inputs, ¿ok? Entonces aquí dirían como que pasaste esta burbuja de la salida, del output, la pasaste a las entradas, como en inglés dirían push the bubble, como empuja la burbuja. Y básicamente la cosa es como la manera fácil de recordar es como que si agarras esta burbuja y la pasas, entonces tu compuerta pasa de ser NAND a volverse una compuerta OR, ¿ok? Um, básicamente es la misma, es como esta misma ecuación, pero en forma de compuertas lógicas. Y la última ecuación que estábamos viendo, ¿ok? Eh, de nuevo en forma de compuertas lógicas, sería que si tienes una compuerta NOR y como que empujas la burbuja, tienes entonces una compuerta AND en la que negaste los inputs, ¿ok? ¿Esto está claro o alguno tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Gracias. Entonces vamos a hacer este ejercicio todos juntos. Bueno, o sea, lo van a hacer ustedes y luego hablamos como que por 5 minutos. Por ejemplo, en este primer caso, si quisieran empujar esta burbuja, ¿qué obtendrían? ¿Ok? Lo mismo en este caso y en este caso. Em, entonces vamos a tener, eso, tomemos como que vamos a parar por 5 minutos de nuevo. Si estuviésemos en un salón, les diría que trabajen en grupo, pero bueno, paremos por 5 minutos y luego comparamos respuestas. Y para los que estén viendo el video, de repente quieren poner pausa porque voy a cortar la pausa. Bueno, entonces los dejo pensando estos 5 minutos. A ver, ¿qué tal? ¿Alguno quiere ser voluntario para decir cuál era la respuesta en este caso? Profe, es un AND. Sí, ¿y por qué? Porque si, bueno, como usted dice, pasa las burbujas hacia abajo, los negados se eliminan y te queda la compuerta AND. Sí, o sea, estábamos diciendo que esta compuerta OR, si pasas la burbuja, te quedaría una compuerta NAND, ¿cierto? Con dos burbujas, pero luego aquí también teníamos dos burbujas y entonces ya es lo mismo que solamente una compuerta AND. Ok, y alguien que tenga el segundo. Bueno, haciendo lo mismo que César en el primero, eso es un OR. Sí, con la misma lógica quedaría una compuerta OR. Pero entonces, a ver, algo más interesante. Ok, ¿alguien se ofrece a explicar el tercero?
En ese caso, simplemente el XOR se invertiría, se volvería un XNOR. Entonces es 1 cuando es 0, 0 y 1 cuando es 1, 1. Pues, o sea, sí, porque estamos diciendo que tenemos un XOR con la burbuja, pues sí, sería como un XNOR, ¿no? Pero, em, a ver, ¿alguien tiene una respuesta diferente? Pero ¿se vuelve un XOR o es que la burbuja baja, pero como todavía sigue siendo, hay una burbuja, sigue siendo un XOR, quizás? ¿Y por qué? ¿De dónde pondrías la burbuja? Porque la burbuja la pondría en la parte de abajo, entonces habría dos burbujas en las entradas, entonces está haciendo lo mismo como si fuera la salida. No sé si me explico. O sea, tú dirías poner algo así. Sí, y creo que va a ser lo mismo que el de izquierda. Sí, mi lógica está buena. Este, sí, este era como un poco más difícil, pero vamos a ver, alguien tiene, ¿todos creen que esto está bien o alguien tiene algún comentario diferente? Bueno, profe, la duda que tengo es que es un XOR, pero no debería cambiar a un AND. Este, Pero sí, no, una sí, cosa, sí entiendo de dónde viene la duda. De hecho, vamos a ver esta no es la respuesta correcta, ¿ok? Eh, vamos a ver cómo buscaríamos cuál una, sería. O sea, ¿alguien está diciendo algo más? sí, en ese caso, como tengo un XOR o bueno, un XNOR, Ujú. eh, da igual cuáles sean las entradas, si están las dos negadas o las dos en high, igual el resultado siempre es uno. Entonces da igual que ponga las entradas negadas abajo o no las tenga negadas, ambas. Al final, como que su contraparte, da igual cuáles sean las entradas, si están las dos negadas o las dos no negadas, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es que esta compuerta sería lo mismo que un XOR. Exacto. Sí, y sí, es verdad, y por eso también es parte de por qué esta no es la respuesta correcta. Si ven lo que está diciendo Javier es que tienen este XOR, la idea es que es 1 cuando una de las entradas es 1 y la otra es 0, ¿cierto? Y si niegas las dos, pues la que era, ahora va a ser 1 y es la misma condición, cuando alguno de los dos sea 0, porque si antes era este 1 y 0, si los inviertes los dos, tienes 0 y 1. ¿Ok? Y si los dos eran iguales, cuando los inviertes, igual tienes dos iguales. Entonces él dice que esta compuerta es lo mismo que un XOR, y es cierto, y un XOR no es lo mismo que un XNOR. Entonces, a donde iba era si tenemos otra vez nuestra tablita. ¿Ok? En esta compuerta, si fuese un XOR, entonces aquí diríamos que esta sería la tabla de la función lógica, pero como es un XNOR, entonces es al revés, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿ok? Y una respuesta, tal vez la respuesta que estaba buscando era, eh, pueden pensar que la burbuja pasa a cualquiera de los inputs, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque bueno, si este es un XOR, ¿ok? ¿Cuál sería la tabla de la verdad de la compuerta de aquí? O sea, ¿qué pasaría cuando los dos inputs sean 0 y 0? Si, si ponemos que son 0 y 0, entonces como este está invertido, que quise poner 0 y 0, ¿no? Como este está invertido, entonces es como si el XOR viese 1 y 0, entonces la salida es 1, ¿ok? Eh, Después, si quieren, después ustedes pueden como comprobar que la tablita esta, en este caso, es lo mismo que tendrías en este caso, ¿ok? Pero
por esa razón, estas dos compuertas serían equivalentes. O sea, cuando tienes un XOR, puedes pasar la burbuja a cualquiera de los dos inputs, ¿ok? ¿Tiene sentido por ahora o no? ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, pero está claro. Ok, gracias. Bueno, y aquí las respuestas que ya hablamos. Ok, y entonces después también estábamos hablando que cualquier función lógica, ¿cierto? La podemos escribir como suma de productos, ¿ok? Creo que también hablamos de esto la semana pasada, que básicamente aquí estarías diciendo cuáles serían cada una de las posibles combinaciones de las entradas que te producirían un 1 a la salida, ¿ok? Porque este f va a ser 1 si cualquiera de estos términos es 1, ¿ok? Entonces cualquier función lógica la podemos escribir como suma de productos y pudiésemos tener algo que se vea así, ¿ok? Pero como estábamos hablando antes, este tipo de compuerta no es la mejor para implementaciones en CMOS, ¿no? Porque dijimos que en CMOS era fácil implementar una compuerta NAND, pero una compuerta AND tal vez era un poco más complicada. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, bueno, podemos poner un inversor aquí, hacer un AND y poner un inversor, ¿cierto? Pero tal vez queremos simplificar un poco el diseño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner aquí una burbuja y una burbuja, ¿cierto? Como decir dos burbujas, una aquí y una aquí, que es lo mismo que el cable que tenemos, ¿cierto? Y ahora aquí podemos empujar las burbujas y esta compuerta que era un OR se convierte en un NAND, ¿ok? Entonces esta implementación de suma de productos es, aquí tenemos una implementación equivalente con compuertas NAND y NOR, eh, que son más fáciles de implementar en CMOS. Y la misma idea, también pudiésemos hablar de producto de sumas. Es la misma idea, en este caso la función lógica, f, sería, en el caso pasado, cuando teníamos productos, suma de productos, cada uno de los productos determinaba cuándo el output era 1. Aquí, cada uno de estas sumas determina cuándo el output es 0. ¿Por qué? Con que cualquiera de estas sumas sea 0, el output es 0. ¿Ok? Es la misma idea. Y igual que antes, si lo ponemos como en esta, hacemos un dibujo con compuertas así, con compuertas OR y NAND, eh, va a ser equivalente a hacerlo de esta manera. ¿Ok? Si nadie tiene preguntas, voy a seguir entonces. Entonces ahora ya hablamos de lo más básico de compuertas lógicas. Pero como todos ustedes probablemente recuerden, cuando tienes un sistema digital, no todos son compuertas lógicas. También es importante tener algún tipo de elemento que mantenga el estado, ¿cierto? Que tenga algún tipo de memoria. Entonces, los más comunes, ¿cierto? Serían tener un flip-flop y tener un latch. Ahora, si estás hablando de memoria, ya también hay muchos más tipos de memoria, pero ahora nos vamos a concentrar en latches y en flip-flops. Entonces, ¿alguno de ustedes me recuerda qué es un latch? Un latch es un circuito que te permite, dependiendo del valor que, es decir, no sé si llamarlo secuencial, la verdad es que no recuerdo, pero sé que dependiendo de los valores se te guarda un valor específico y si como que uno de los valores los quitas, independientemente de que otro varíe, no cambia. Ok, ¿y qué sería entonces un flip-flop? Yo creo que lo mismo, pero de forma secuencial, si no mal recuerdo. Sí, más o menos vas por ahí. Solamente quería ver si se acordaban de estos conceptos, ¿no? Pero un latch sería, como dice César, un circuito que vamos a pensar que captura por ejemplo, si tenemos, este es nuestro latch, ¿ok?
Entonces aquí tienes de repente D, Q, y dices que esto se llama enable. Enable significa habilitar en inglés. ¿Ok? Entonces cuando tienes una señal que es enable, usualmente es como habilitar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando esta señal de enable es 1, ¿ok? Cuando enable es 1, entonces Q tiene el valor de D. Pero si enable es 0, entonces Q mantiene su estado. ¿Ok? Esto sería un latch. Y entonces cuando enable es 1, cuando estarías como habilitando el latch, dices que es transparente porque cualquier señal que vea D va a pasar a Q. Pero cuando enable es 0, dices que el latch es opaco porque sin importar qué pase con D, Q mantiene su estado. ¿Ok? Em, am, sí, eso básicamente es un latch. O sea, ¿alguno tiene alguna pregunta o todos estamos en la misma página? ¿Todos se acuerdan de cuando vieron circuitos digitales, etcétera? Si todos estamos en la misma página, entonces ahora un flip-flop, ¿ok? Em, también tenías una señal D y una señal Q, y tenías, ahora tenías un reloj, ¿ok? Y entonces, ¿quién me puede recordar qué hacía un flip-flop? Pero fue un flip-flop te guarda cuando, o si nada más guardas en subida, cuando creo que va de subida o de bajada. O sea, específicamente es uno u otro, pero sí. Nada más te guarda el valor o cambia de estado cuando el clock va de subida o de bajada. Sí, básicamente esa es la idea. Si tienes un reloj, que es una señal como periódica, cuadrada, etcétera. Entonces, tienes una señal, digamos, D igual que antes, ¿ok? En el caso de los dos, del latch y el flip-flop, la idea es que este Q es una señal que va a cambiar de estado, pero solo en ciertos momentos. En el caso del latch, lo hace cuando enable es 1, pero en el caso de el flip-flop, dependiendo, la idea es que capture la señal, como dice César, cuando ves un eje, en este caso vamos a decir que es positivo. Lo puedes hacer cuando es positivo o negativo. Positivo sería que un eje que va de 0 a 1 y negativo sería de 1 a 0. Entonces la idea es que si tienes una señal D, ya. Ok, la idea es que, a ver, para poner un ejemplo, mm, imagínense que al comienzo Q era 0, ¿ok? Este Q es 0, D también es 0, y luego en este momento, aquí, D pasa a ser 1. Entonces Q sigue manteniendo su estado hasta que llegamos a este eje del reloj, y entonces aquí Q pasaría a ser 1. Y la idea es que esto pasa en este momento. ¿Ok? Em, Utilizando un flip-flop, por ejemplo, pueden hacer registros donde guardan estados del circuito, si tienen un state machine, máquina de estados, lo que sea. em, lo harían utilizando flip-flops. Ok, entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? Y si no, vamos a hablar de cómo construir latches y flip-flops con puertas CMOS. Ok, esto es solo como una pequeña introducción, ¿ok? Porque más adelante vamos a tener una clase como más detallada de cómo funcionan los flip-flops, latches, etc.
Pero ajá, entonces vamos a ver, en este primer caso, ¿ok? Vamos a ver primero, a estudiar primero cómo funcionaría un latch, ¿ok? La idea, como estábamos hablando, es que mantenga el estado. Entonces, una cosa que pudiésemos hacer es, como les decía, o ya hemos venido hablando varias veces, aquí vamos a tener una capacitancia, ¿ok? Este cable que estaría acá, a donde está nuestro inversor, va a tener cierta capacitancia, en parte debido a algún cable que hay aquí y en parte debido a los transistores que están en el inversor, ¿ok? Pero entonces, si todos estamos de acuerdo que hay una capacitancia aquí, entonces ahora pregunto, ¿qué es esto que estaría acá? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un inversor y ¿qué tipo de compuerta sería esto? Un multiplexor, ¿no? Sería un multiplexor. A ver, ¿qué pasaría en esa compuerta si, por ejemplo, decimos que esta señal de enable es 1? Javier. Sería transparente. Bueno, sí, exacto, de ese copia en Q. Sí, sería, básicamente conectaría D con Q. Pero ¿qué pasaría si enable es 0? Profe, si el enable es 1, el PMOS conduce, y si el enable es 0, el... Ya es como, me enredé yo mismo ya. Sí, no te preocupes, mira, estábamos diciendo que si enable es 1, entonces este transistor NMOS conduciría, ¿cierto? Y ahora aquí tienes enable negado, entonces si enable es 1, esto sería 0, entonces este transistor PMOS también conduciría. Entonces, en verdad lo que tenemos aquí sería una de estas compuertas de transistor de pass transistor, ¿ok? Y si enable es 0, entonces no conduce este transistor, ¿ok? Y enable negado es 1, entonces tampoco conduce este transistor, ¿ok? Entonces, al final es como si esto fuese un switch que está conectado cuando enable es 1 y está desconectado cuando enable es 0. No es un multiplexor completo porque nos faltaría otro, ¿cierto? O sea, para que sea un multiplexor tenemos que elegir si fuese de repente D o fuese algo más. Pero como tenemos uno solo, es nada más como un switch que estaría conectado y desconectado. Ok, pero entonces, a ver, si esto fuese un latch, la manera en la que funcionaría, o la manera en la que funcionaría este latch, eh, es que aquí tenemos una capacitancia, ok, por este cable y por el inversor que estamos poniendo. Entonces, si conectamos, si enable vale 1, ¿cierto? Si enable es 1, entonces estaríamos conectando D con Q, y si D es 1, cargaríamos este capacitor, y si D es 0, pues este capacitor se descargaría, ¿cierto? Y ya luego cuando desconectas enable, digamos cuando enable pasa a ser 0, este switch queda abierto y entonces este capacitor queda como flotando, ¿cierto? Y en ese caso lo que pasa es que el capacitor mantendría su carga. Entonces de esa manera, esto implementaría un latch. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Y una pregunta, ¿qué cosa, como qué desventaja puede tener esta implementación del latch? Pues una desventaja, vamos a decir, más o menos grande, es que tu memoria, o sea, guardar el estado, depende de este capacitor, que al final del día está flotando.
Entonces, si hay ruido o cualquier cosa, si hay una corriente de leakage y se descarga el capacitor, pues perdiste tu estado, ¿ok? Entonces, para implementar un latch, al final, en verdad, implementaríamos estos inversores que estarían como cruzados, por decirlo así. Y esto hace un muy buen trabajo en mantener el estado. Vamos a ver por qué. Si aquí tenemos un inversor y aquí ponemos otro inversor, ¿ok? Si aquí tienes un 0, entonces aquí vas a tener un 1, ¿ok? Y entonces ¿y qué pasa? Cuando vas a ver el segundo inversor, aquí tienes un 1, entonces aquí vas a tener un 0, que es lo mismo que tenías acá, ¿ok? Pero, ¿por qué esto hace un muy buen trabajo de mantener el estado? ¿Por qué? Bueno, aquí también vamos a tener algún capacitor igual que antes, igual que aquí, ¿ok? Pero, si algo pasa con este capacitor, por ejemplo, si tú querías que este capacitor estuviese en 0, pero por alguna razón se empieza a cargar hacia VDD, ¿ok? Como este inversor aquí en la entrada tiene 1, este inversor quiere que esta señal sea 0 y este inversor descargaría esto. ¿Por qué? Porque en este caso habría que recordar que aquí tenemos nuestro transistor. Ya. Aquí tendríamos nuestro transistor NMOS, ¿cierto? Conectado a tierra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aquí el input es 1, ¿ok? Como el input es 1, recuerden cómo se ve un inversor. O sea, estamos diciendo que nuestro inversor es un circuito así. Ahora, si aquí en la entrada ponemos un 1, ¿ok? Entonces este transistor está apagado, este está prendido, y sería como que aquí tenemos una resistencia a tierra. Entonces cualquier cosa que pase con este capacitor, este inversor va a tratar de llevarlo a 0. Ahora, en el caso contrario, ¿cierto? En el caso de que aquí tengas un 1 y aquí tengas un 0, entonces si aquí tienes un 0, al final no vas a tener esta resistencia conectada, sino vas a tener la resistencia que va a VDD. Y entonces esta resistencia se encargaría de mantener cargado a este capacitor. ¿Estamos todos en la misma página o tienen alguna pregunta de cómo funcionaría este latch? Digo, sí, este latch. Todo claro por mi parte. ¿Cómo? Por mi parte, todo claro. Ah, gracias, gracias. Sí, y es la misma idea que antes. Cuando esta señal de enable es 0, cargas este punto Q. Cuando esta señal cuando es 1, cargas el punto Q. Cuando es 0, no. O sea, esta compuerta enable se encarga de conectarte con Q. Y cuando no está conectado, mantienes el estado aquí. Entonces, ¿alguno de ustedes ve un problema con lo que acabo de decir? Sí, sí, ¿qué pasaría si tenemos esta señal aquí, enable? ¿Ok? Vamos a decir que enable es 1, ¿ok? Y vamos a decir que este Q barra, vamos a decir que vale 1 también, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez este es el estado que tenía el latch antes, era con Q igual a 0, entonces Q barra es 1, ¿ok? Y ahora ponemos enable igual a 1 de manera que conectamos este transistor y ¿qué pasaría si D es 1? ¿Ok? Si estudiamos este caso, sería decir, ok, aquí hay un 0. Aquí hay un 1, ¿no? Porque Q barra es 1. Entonces este inversor quiere poner un 0 aquí. Ahora, si enable es 1, es como si dijéramos que conectamos aquí estos dos puntos, ¿cierto? Y estamos diciendo que D va a valer 1, ¿ok? Entonces ahora
¿Ven cuál va a ser el problema aquí? ¿Cuál sería el problema? Sí, profe, hay como un corto. Am, sí, Se sería... ujú. estaría conectando BDD con tierra. Em, puede ser, sí. Puede ser. Pero sí, el problema es que al final sería, se llamaría contención, que quiere decir que como que esta señal D quiere, hay como que esta señal Q, hay dos personas distintas, como dos compuertas distintas, quieren determinar su valor, este D y este inversor. Entonces puede ser, por ejemplo, lo que está diciendo Lázaro, sí, si esta señal D tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces puede ser que al final va a haber un transistor que va a estar conectado a VDD, ¿ok? Entonces, sí, después también este inversor va a va a estar conectado a tierra. Entonces lo que Lázaro dice es que estás conectando VDD a tierra, que es algo que desde el comienzo dijimos que no queríamos hacer, y es verdad. Otra manera de, de entender lo que está pasando es, disculpen aquí, no. Igual que antes, aquí vamos a tener un capacitor, ¿ok? Entonces, dependiendo de los valores de estas resistencias, por ejemplo, si esta resistencia fuese más pequeña que esta, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si este transistor, digamos, como que conduce más corriente que este, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Este capacitor se va a empezar a cargar, ¿cierto? Otra manera de verlo puede ser qué pasaría si esta resistencia es más pequeña que esta. En ese caso, si ven el divisor de voltaje, el voltaje aquí va a ser más alto que VDD entre 2, por ejemplo. Entonces, si el voltaje aquí es lo suficientemente alto, esta señal Q pasa de ser 0, ¿cierto? Pasaría a ser 1. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que este transistor es más fuerte, ¿ok? Entonces está cargando este capacitor, en algún momento pasaría el límite de decir de 0 a 1, y entonces ahora este inversor pasaría de tener aquí, decimos que Q barra, y antes era 1, entonces ahora dijimos que pasaría de 1 a 0, igual aquí, ¿cierto? De 1 a 0, y entonces ahora este inversor querría invertir de 0 a 1, y ya si todo esto pasa, ya no habría más ninguna contención, ¿ok? ¿A dónde me refiero? Si logramos cargar este condensador, entonces vamos a invertir el estado de estos dos transistores y ya no habría más contención. Eh, ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? ¿Alguno tiene algún comentario o pregunta? Ok. Em, entonces, bueno, usar este circuito como latch puede servir si podemos garantizar que este transistor va a ser más fuerte, ¿ok? Si podemos garantizar que este transistor va a ser más fuerte, entonces al final vamos a cargar o descargar este transistor como queramos y evitaríamos la contención por un momento, o sea, después de un momento, por decirlo así. ¿Alguno tiene una mejor idea de cómo pudiésemos hacer un latch que no tenga ningún tipo de contención? Ningún comentario, como que todos ven cuál es el problema aquí, ¿cierto? Sí, profe. Entonces El, ahora Ujú, sí. el que se mencionó en la clase pasada, que era el triestado, el inversor triestado, si lo usas Em, como un enable, no podrías, aunque bueno, claro, te va a quedar flotando.
¿Dónde pondrías un inversor triestado? O sea, en la entrada, en vez del el pass transistor, pondría, Tú dices poner aquí un inversor triestado, ¿ok? sí, Pues vamos a ver qué pasaría si hacemos eso, ¿cierto? Em, Déjame hacer este dibujo más grande. Ok, básicamente tú estabas diciendo hacer algo así, ¿no? Un inversor triestado que cuando enable de 0 está flotando y quedas con esto. Ok, pero entonces te pregunto, si hacemos esto, ¿ok? Em, ¿Qué pasa si volvemos a tener esta situación? claro, 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 sí, sí, no Básicamente, resuelve el problema, sí, cierto. sí, es la misma situación que teníamos antes, ¿ok? Tendríamos aquí porque este transistor también sería un switch. O sea, al final aquí lo que estarías haciendo es como esto es un inversor, em, entonces al final esta Q no va a tomar el valor de D, sino va a ser D invertido. Y entonces al final aquí es donde vas a tener D. Pero el problema de la contención como tal no se resuelve. ¿Por qué? Porque cuando esto está conectado, igual a esta señal Q la quieres manejar desde aquí y desde aquí al mismo tiempo. Y no resuelve el problema. Pero fue igual una buena sugerencia porque en vez de hacer esto, eh, digamos, en vez de hacer este cambio, el problema se resolvería si pudiésemos desconectar esta, ¿ok? El problema es que cuando queremos mantener el estado, queremos tener esta conexión, pero cuando queremos que el latch sea transparente, queremos tener esta conexión, ¿ok? Entonces, una solución puede ser para seguir la sugerencia de Javier, puede ser poner aquí un inversor triestado. En vez de ponerlo aquí, ¿ok? En ese caso tendríamos algo que se vería así. Em, Tenemos igual nuestro pass transistor. Pero este inversor lo implementaríamos como un inversor triestado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que, déjenme hacer un zoom para que se vea más. La idea es que este inversor, cuando enable es 0, estaría desconectado, ¿ok? Si cuando enable es 0 está conectado y cuando enable es 1 está desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Si enable es 1, estaríamos conectados aquí, ¿ok? Cuando enable es 1, a ver, es que esto es lo mismo que decir que aquí tenemos un switch que se va a conectar cuando enable es 1 y aquí es lo mismo que decir que tenemos un inversor con un switch que se va a conectar cuando enable es 0. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vamos a tener los dos switches conectados al mismo tiempo, ¿ok? Como nunca van a estar conectados los dos al mismo tiempo, ya no vamos a tener más el problema de contención o una pelea por Q. ¿Estamos todos de acuerdo o tienen alguno una pregunta?
Ok, entonces todos, si estuviésemos en un salón, como que les vería las caras y sería más fácil saber si tienen preguntas, pero por eso les pregunto tanto, como que estamos por ahora todos en la misma página. Sí, profe. Una Gracias. pregunta, a lo mejor Ajá. no tan relacionada con lo de contención. Ujú. Si mi señal D no es lo suficientemente, decirlo, fuerte, o no es un sólido 0 o un sólido 1, eso se va a traspasar luego a las otras compuertas, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, si tu señal, si el transistor que está acá, digamos, no es tan fuerte, entonces nunca vas a terminar de cargar o descargar este capacitor y siempre vas a tener este camino de entre VDD y tierra y al final vas a tener más consumo de energía, etc. Ok. ¿Responde tu pregunta o no? Sí, sí. Gracias. Em, ok, entonces esta fue una buena idea de usar un inversor triestado. Otra manera de hacer lo mismo es utilizando un MUX, ¿ok? En vez de poner un inversor triestado aquí, básicamente como lo que queremos hacer es conectar Q con D o con este inversor, ¿cierto? Dependiendo de si el latch es transparente, queremos hacer esta conexión, y si el latch está opaco, pues queremos hacer esta conexión. Es básicamente la misma solución que utilizando el inversor triestado, ¿verdad? La misma idea de conectar a uno o al otro, solo que, pues, otra manera de verlo es pensar que es lo mismo a poner un MUX, ¿ok? Y si pusiésemos un MUX, se vería así. Bueno, o sea, tendríamos estas dos opciones. Puede ser utilizando dos inversores. Sí, o sea que hay una opción que sería utilizando dos inversores triestados, que sería ya como la tercera solución. En este caso, este sería tu Q, y aquí tendrías Q barra, porque este inversor está invirtiendo D. Pero bueno, no veamos este mucho por ahora. Es la misma idea, pero también tendríamos, esta es la del MUX, o sea, esta es la que me refería antes con el multiplexor. Es la misma idea, pero en vez de poner aquí un inversor triestado, estaríamos poniendo un multiplexor. ¿Habría una ventaja de usar una sobre la otra? Pues no sé, digo, en el número de transistores, por ejemplo, es lo mismo, porque hacer el inversor triestado vas a tener que poner dos transistores más, ¿cierto? Aquí también tienes dos transistores más. Em, pero bueno, el punto es que la idea básica es esto mismo, es elegir para que no haya contención, pues justamente elegimos cuándo conectar uno o cuándo conectar el otro, ¿ok? Y ahora sí tenemos un latch que eh, pues no tiene los problemas de antes, no depende de un capacitor que se puede descargar, porque tienes este mecanismo con los inversores cruzados para guardar la carga. O sea, estos inversores se van a encargar de que el estado se mantenga, y para cambiar de la memoria, ¿cierto? Para cambiar el valor del latch de 0 a 1, no hay ningún tipo de contención, ¿verdad? Es mucho más tranquilo, que es más o menos lo que estaríamos viendo acá. Cuando esta señal enable está alta, ¿cierto? Está en 1, entonces el latch se vuelve transparente, ¿ok? Y en lo que esta señal en lo que el latch se vuelve transparente, Q agarra el valor de D en ese momento, que era 0. ¿Y qué pasa luego? Si luego, mientras el H es transparente, D vuelve a cambiar, entonces Q vuelve a cambiar con D. Pero luego, si ya el latch se vuelve opaco, si enable es 0, o sea, si el latch ya no es transparente sino opaco, entonces ya no importa qué pase con D, Q mantiene su valor. Y entonces esta es una manera de implementar un latch, ¿ok? Entonces, pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo
implementar un flip-flop con puertas CMOS antes. Yo sí. Ninguno. Sí, buenísimo. ¿Cómo lo implementarías? Entiendo que es un latch y luego conectado a otro latch. Sí, con dos Eso. latches. A ver, bueno, te iba a decir como que por qué servía implementarlo así, pero no puedes escribir aquí, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero tendríamos uno de estos latch sería el maestro y el otro sería el esclavo. eh, que tal vez no es la mejor nomenclatura, pero bueno. El punto es que tenemos un latch que va a ser transparente. Ok, cuando ven aquí siempre esta burbuja, quiere decir el negado o lo contrario, ¿no? Entonces, este latch, el que está en la derecha, va a estar transparente cuando enable es 1, pero el que está acá a la izquierda va a estar transparente cuando enable es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si pensamos en el reloj que estaría acá, ¿ok? Cuando el reloj es 1, ¿ok? Cuando este reloj está en el nivel alto, en 1, entonces este latch no es transparente, ¿cierto? Porque es transparente cuando está en 0. Entonces, no importa qué pase aquí, como que la señal no pasa de este latch, ¿ok? Ahora, cuando este latch es 0, ¿ok? Cuando clock es 0, este latch se vuelve transparente, ¿ok? Em, entonces, estaríamos en este caso de decir, ok, el latch es transparente, entonces esta señal n va a agarrar cualquier valor que tenía d, ¿ok? En este caso, cuando aquí lo pueden ver, cuando el clock pasa a ser 0, n toma el valor que tenía d, ¿ok? Esto no está perfectamente alineado porque bueno, en la vida real va a haber un delay que hablaremos más adelante, pero la idea es que cuando tienes cuando tienes tu clock en 0, ¿ok? N toma el valor que tiene D, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando clock pasa a ser 1, ¿ok? Em, em, sí, voy a hacer, voy a cambiar un poco el dibujo aquí, ¿ok? Vamos a suponer que por cualquier razón, en verdad, el eje este viene acá arriba, ¿ok? Em, en lo que tienes un rising edge, un eje positivo de tu reloj, entonces ya este latch deja de ser transparente y este latch se vuelve transparente. ¿Ok? Este se vuelve opaco, pero este se vuelve transparente. Como este está opaco, ya cualquier cosa que cambie aquí con D no va a afectar más a N. ¿Ok? Y como este latch se vuelve transparente, eh, digo, la señal que estaba aquí en N pasa a estar ahora en Q, ¿ok? Que en este caso, con nuestro diagrama, sería en lo que tienes el eje positivo del reloj, ¿ok? La señal que estaba en N pasa luego a estar en Q. Pero bueno, básicamente la manera en la que funciona es que em, cuando estabas en 0, esta señal n tomó el valor de d y ahora en lo que pasaste a ser 1 es como que desconectaste. O sea, básicamente lo que tenemos son eh, como dos switches otra vez, ¿cierto? Y aquí tienes d y aquí tienes q. Y entonces no son dos switches como en verdad, porque aquí tenemos un latch que tiene los inversores cruzados para mantener el estado, etcétera. Pero la idea es que este reloj estaría activado cuando clock es 0, este switch, y este estaría activado cuando clock es 1. Entonces, cuando clock es 0, la señal que está aquí en el medio, que estamos llamando N, cuando clock es 0,
n toma el valor que tenía d, ¿ok? Como que primero el valor que tenía d pasa a n, y luego en lo que clock cambia de 0 a 1, este switch se abre, pero este switch se cierra, y entonces ahora q toma el valor que tenía n, ¿ok? ¿Está esto más o menos claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo funciona este flip-flop? Como les decía, hay muchas cosas que estamos pasando por encima que tal vez en 3 semanas volveremos a hablar del tema, pero como un vistazo básico, ¿alguno tiene alguna pregunta o comentario? Ok, si no, em, ya estamos terminando esta clase, pero bueno, aquí la idea era volver si se acuerdan, cuando comenzamos esta clase, no esta semana, me refiero a estas diapositivas, hablamos de que también podíamos hacer un inversor utilizando solo un transistor NMOS, ¿cierto? Que era algo así. Y entonces hablamos de que consumía más energía. De hecho, también vimos la curva de valores de entrada menos salida, etcétera, ¿no? Aquí es más o menos la misma idea. Es ahora hablar de pseudo NMOS, que es otra opción parecida, en la que la idea es que vas a tener tu resistencia, ¿ok? Yo quería era volver a abrir el chat. Ok. Es la misma idea. Entonces, ahora, ¿qué compuerta sería esta? Bueno, es lo que dice acá. A. A ver, es lo mismo que tener A multiplicado con B más C negado, ¿no? O sea, para que el output sea 0, tiene que ser A1 y al menos uno de B o C tiene que ser 1, ¿no? Entonces, para que tengamos uno de estos caminos. Y en cualquier otro caso, nos conectaríamos a VDD con esta resistencia, ¿ok? Es más o menos la misma idea de este inversor. Y ventajas, una ventaja puede ser, por ejemplo, que tenemos menos transistores, pero una desventaja puede ser que tenemos siempre, cuando queremos conectar a tierra, siempre vamos a tener como una corriente estática. Estábamos hablando en ese momento. O sea, siempre vamos a estar conectando VDD con tierra, ¿ok? Cuando queramos que el output sea 0. Esa puede ser una desventaja. Entonces, bueno, hasta ahora no he dicho nada nuevo, pero otra desventaja de hacer un inversor de esta manera es que estábamos diciendo que justamente para evitar consumir demasiada energía, era conveniente que esta resistencia sea grande comparada a la resistencia del pull-down network, ¿ok? Y hacer una resistencia grande dentro de un circuito puede ocupar mucha área. Entonces, una solución, ¿ok?, a este problema, en vez de utilizar una resistencia, es utilizar un transistor PMOS conectado de esta manera. Entonces, siempre, como está conectado el gate a tierra, este transistor siempre está encendido y de alguna manera funciona como una resistencia y ocupa menos área que poner una resistencia de verdad. Entonces, bueno, esto ya más o menos hablamos, así que lo voy a pasar. Y para terminar, ¿ok? Vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Bueno, vamos a analizar qué hay aquí. Este diagrama correspondería a conectar un montón de compuertas entre sí, ¿cierto? Y como hemos venido hablando y vamos a seguir hablando más adelante, como que pasar por cada compuerta tiene un correspondiente delay, ¿ok? Como que aquí hay un delay, etcétera. Entonces, ¿cómo diseñaríamos a ver, ¿cómo diseñaríamos un sistema digital en el mundo real? ¿Sí?
Lo primero, estábamos hablando, ¿cierto?, de que procesadores nuevos pueden tener cientos de miles de millones de transistores. Eso de nuevo pueden ser cientos de millones de compuertas lógicas o mucho más. Y cómo vas a conectar algo de esto em, en la práctica, pues usas diferentes tipos de herramientas automáticas, pero en cualquier caso, siempre lo primero que vas a estudiar es qué función lógica quieres implementar, ¿ok? Entonces, cuando defines cuál va a ser la función de tu circuito, entonces, de alguna manera vas a llegar a una implementación en compuertas, ¿ok? Que puede ser algo como lo que estamos viendo acá. Puede ser que lo hiciste a mano, lo puedes hacer de una manera automatizada, de una otra manera, y después de que tienes una implementación en compuertas de esta manera, luego vamos a llegar a una implementación física en la que vamos a tener un layout con transistores, etcétera, ¿ok? Entonces, como veníamos hablando, cada una de estas compuertas va a tener cierto delay, por decirlo así, cierto retraso, cierto tiempo que toma las señales para pasar por la compuerta, ¿ok? Y entonces ahora, si este es el proceso que usas para diseñar una compuerta, una pregunta válida es, em, para el delay de este circuito, ¿ok? Al final cuando hablamos de rendimiento de un circuito, usualmente sería qué tan rápido puedes hacer las operaciones lógicas, etcétera. Entonces, una pregunta válida sería, ok, si nuestro objetivo es hacer que este circuito sea lo más rápido posible, ¿en cuál de estas etapas es más fácil o cuál es la etapa más determinante para el retraso por una compuerta? Esa es una pregunta válida que les dejo a ustedes, pero una segunda pregunta que podemos hacer es, viendo nada más este dibujo, ¿ok? Imagínense que ya decidimos cuál va a ser la función lógica de nuestro circuito y ahora estamos viendo cómo implementarlo con compuertas lógicas. Y llegamos a esta implementación. Entonces ahora, primera pregunta es, viendo nada más esta implementación, y imagínense que sé cuánto vale cada uno de estos números, ¿no? O sea, T1, T2, T3, etcétera, son números que representan el retraso que toma pasar por una compuerta. Si conocemos todos esos números, em, podemos saber cuál va a ser el camino más importante. A ver, ¿a qué me refiero con como camino más importante? Si queremos que nuestra señal, que nuestro circuito sea lo más rápido posible, queremos que nuestras señales pasen por este bloque lo más rápido posible. Entonces, la pregunta sería, ok, si yo quiero que las señales pasen por este bloque lo más rápido posible, siempre va a haber algún camino que sea el camino más lento. A ese camino usualmente sería el camino crítico del circuito. Pero la pregunta es, viendo esto, podemos saber cuál va a ser el camino más largo, como el que tiene más retraso. Pregunto, ¿cómo me diría alguno de ustedes cuál sería el camino al que le tenemos que prestar más atención? Y si alguno tiene Profe, preguntas de algo que dijimos antes, pues también me pueden decir, digo, ¿no? profe, yo diría que de repente, es decir, todos tienen negado enfrente, ¿no? Casi todos. Bueno, yo creo que en realidad deberíamos enfocarnos por el que tiene, el camino que tiene más transistores, perdón, más compuertas, porque por ende tendría más transistores y capaz me estoy equivocando, pero el tiempo sería más largo. Ok, sí, esa es una respuesta válida. Es como decir, ok, en este caso tal vez me dirías como que concéntrate en este camino que está más abajo, que tiene más compuertas, entonces hay más transistores, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí tienes varias compuertas, como que aquí tienes compuertas vamos a decir, de alguna manera optimizaste esto para que este camino sea muy corto y al final resulta que a la señal le toma más tiempo pasar por aquí y por aquí y tal vez el camino que tome más tiempo puede ser otro, ¿no? Entonces, otra respuesta también válida pudiese haber dicho, será, mire, no, vamos a ver de todos los caminos, voy a estudiar todos los caminos posibles, digamos, tal vez es este o tal vez es este,
de todos los caminos posibles, ¿cuál es el más largo? Esa puede ser también otra respuesta válida. No sé si lo ves, César, también está. De por qué también en vez de contar como los transistores como tal, también pudieses ver si más o menos sabes cuál va a ser el retraso por pasar por cada compuerta, tratar de ver cuál va a ser el camino que toma más tiempo. No tiene necesariamente que ser este, tal vez estas son todas compuertas muy rápidas y aquí tienes unas que son más lentas por cualquier razón. Sí, pero sí lo veo. Yo creo que de repente las más rápidas serán las NAND perdón, NAND y... Sí, y NOR. Porque las que no tienen técnicamente enfrente, bueno, no sé las XOR, pero las que no tienen negado enfrente, se tendría que poner un inversor, lo cual aumentaría el número de transistores, por lo cual sería un poco más lento. Sí, es una... Así lo vi, pues por eso fue que dime mi explicación antes. Sí. No, y tienes, también es una explicación válida. Ahorita vamos a hablar de eso otra vez, pero a donde quería ir es que al final no es ni lo que dijiste tú ni lo que acabo de decir yo. Como que si están diseñando un circuito digital y, ok, decidieron, ok, esta tiene que ser mi función lógica y por cualquier razón decidí implementarlo de esta manera, igual todavía no sabes cuál va a ser el camino crítico. ¿Por qué? Porque si este fuese tu bloque, todas estas señales que tienes acá van a ser las entradas a este circuito que acabas de diseñar. Y tú no sabes cuál señal llega primero. Vamos a decir, tal vez César tiene razón y esto que está acá es el bloque que toma más tiempo. Pero ¿qué pasa? Si la señal que está acá llega primero, vamos a decir que la señal que está acá cambia en este momento, ¿ok? Y este es el camino más rápido, ¿ok? Pero tal vez la señal que viene acá cambia mucho después. Entonces, como necesito que todas mis señales pasen rápido, por decirlo así, cuando cambias los inputs, etcétera, tal vez tienes que prestarle más atención a este camino, a pesar de que no era necesariamente el más largo. Porque a dónde iba es que siempre tienes que pensar que tu circuito va a ser parte de un circuito más grande, etcétera. Bueno, no sé si tiene algo de sentido. ¿Alguno tiene una pregunta? Si ninguno tiene una pregunta, entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Pues por qué si ya en esta clase, en estas diapositivas, aprendimos a implementar cualquier función lógica, ¿ok? Porque ya dijimos que cualquier función lógica que me des, pues entonces hago un pull-up network, hago un pull-down network, ¿ok? Y entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo, digamos, conectando un montón de compuertas así, de esta manera, en vez de simplemente llegar y hacer una compuerta bastante grande, pero que sea una sola compuerta en donde conecto un pull-up network y un pull-down network y tal vez algún inversor, etcétera, pero una sola compuerta y ya, ¿no? ¿Por qué molestarnos en hacer algo así si podemos hacer una sola compuerta? Profe, yo creería que es porque ya las compuertas, por lo menos las que usted está mostrando en la diapositiva, son puertas comerciales que se venden fácilmente en el mercado como un circuito integrado. En el caso, si queremos hacer nosotros aparte, técnicamente conectar, hacer eso, cualquier función lógica por nuestra cuenta, se llega más caro y tomaría más tiempo. Pues sí entiendo lo que dices, pero recuerda que esta clase es de diseño de circuitos integrados, ¿no? O sea, no vas a ir a comprar un circuito integrado que ya existe para diseñar el tuyo, ¿no? Pero, Sí, tiene razón, profe. pero sí entiendo lo que dices y tienes razón. Ahora hay muchas librerías que se llaman como eh, librerías de celdas estándar, por decirlo así, que son eh, un montón, como una biblioteca de compuertas lógicas que ya alguien hizo el layout por ti y utilizarlas es muy sencillo, nada más las pones ahí en tu circuito y ya.
entonces tu punto sigue siendo válido. Tal vez hacer algo así es más sencillo que hacer algo así. Y de hecho esa es una respuesta que es muy válida. Cuando estás diseñando un circuito que tiene cientos de billones de transistores, em, pues al final del día lo que haces es en verdad escribir la mayor parte de esos transistores vienen de un código en Verilog que eventualmente terminó siendo una implementación en estas compuertas lógicas que en verdad son estas celdas estándar que estamos hablando, pero ahí no es ahí a donde voy. Ese es un punto válido que no quiero desacreditarlo porque es un punto muy, muy válido, pero estoy buscando otra respuesta. Por ejemplo, em, ¿alguno tiene alguna otra idea antes de seguir o no? De por qué hacemos esto muchas veces y no hacemos una sola compuerta demasiado grande. No sé si va por ahí, pero, o sea, yo siento que lo de la izquierda es más versátil que lo de la derecha. La derecha le pones una función lógica y ya hiciste el diseño así y no puedes cambiar, o sea, cambiarlo te va a costar más. En cambio, en el otro, siento que con un cable de diferencia, la función lógica se vuelve un poco más versátil y a lo mejor puedes usar ciertas compuertas en otro circuito que te interese. Pero no sé si va por ahí. Sí, tal vez yo en ese punto no estaría tan de acuerdo, porque en lo que conectaste tu circuito de esta manera ya tampoco es versátil, ¿no? En lo que ya está conectado, igual que aquí. Entonces también pudiese decir, bueno, tal vez en vez de cambiar este cable aquí, pudiesen conectarlo de esta manera, pero también pudieses cambiar algún cable en tu pull-up network y pull-down network y hacer algo diferente también, ¿no? O sea, al final del día, cuando ya conectaste tu hardware de cierta manera, pues por decirlo así, así se quedó, ¿no? Em, Ya. Sí, sí. Cierto. pero, pero no, o sea, también es una buena idea y de hecho sí existe toda esta idea de reconfigurar cosas, por ejemplo, con un FPGA tienes muchas redes que puedes conectar de maneras diferentes, o sea, de hecho, si estás haciendo un circuito o algún sistema digital para algo, que quieres hacer algún algoritmo, etcétera, correr algún programa, em, em, siempre puedes implementar cualquiera de estas cosas en una computadora, ¿no? En un procesador. O puedes hacer un circuito que sea muy rápido. De repente puedes hacer un circuito digital que sea específicamente para hacer la función lógica de la que estarías hablando. Y entonces, digo, voy aquí a anotarlo porque es un comentario bueno también, ¿no? Si de repente un procesador contra un circuito integrado, eh, siempre el circuito integrado va a ser más rápido que el CPU. ¿Por qué? Porque el procesador está diseñado para hacer muchísimas cosas, ¿no? Tiene que soportar hacer muchísimas cosas, es bastante reconfigurable, etcétera. Entonces es muy versátil, pero tal vez el performance, el rendimiento que obtienes del procesador no es el mejor que el que obtendrías con un circuito integrado que sea ah, muy, muy bueno haciendo una sola cosa, pero que es lo único que puede hacer. Y entonces después, en algún momento en el medio, también tenemos a FPGAs, que siguen siendo un FPGA que probablemente todos ustedes usaron en digitales. Tienes un montón, por decirlo así, de compuertas y flip-flops, etcétera, que puedes conectar de manera diferente. Em, entonces va a ser más rápido que un CPU. El FPGA como tal es reconfigurable, pero dependiendo del circuito que pongas en el FPGA, pues el circuito como tal va a ser reconfigurable o no. Pero siempre un circuito integrado específico va a ser eh, más rápido. Em, un ejemplo puede ser con el tema de todos los mineros de criptomonedas y qué sé yo. eh, Muchas veces había mucha gente que minaba en GPUs, etcétera, con computadoras, y luego había mucha gente que empezó a usar, bueno, mucha gente primero comenzó con una computadora, luego lo hacían en GPUs, etcétera. Luego había gente que usaba FPGAs y ya luego al final había un montón de circuitos específicos que diseñaban para eso. Y
en algunos tipos de criptomoneda, básicamente si no tenías una tarjeta que tenga un circuito específico para eso, no ibas a minar nada, en el sentido de que siempre el que tenía el del circuito te ganaba porque puedes hacerlo mucho más rápido. Pero había otra moneda, digo, yo no sigo mucho cripto, ¿no? Pero sí escuché de esto, había otra moneda, creo que era Ethereum, algo así, que querían evitar justamente que la gente llegara e hiciera sus propios circuitos, y entonces a cada rato cambiaban un poco el algoritmo, y al cambiar un poco el algoritmo, el circuito que tenías que es viejo, por decirlo así, porque implementaba el algoritmo viejo, ya no puede implementar el algoritmo nuevo y no lo puedes usar, ¿no? Eh, pero bueno, sí que era nada más hablar un poquito de este trade-off, digamos, eh, porque me pareció, bueno, la pregunta de Javier daba para eso, creo. Pero volviendo al tema de por qué no hacer una compuerta muy grande, la respuesta en la que estaba pensando es que, como vamos a ver en la siguiente clase, si haces una compuerta que es muy grande, va a haber mucha capacitancia parasítica y tal vez esta compuerta va a ser muy lenta comparada con hacer algo así. De hecho, vamos a ver más adelante en la clase, en el trimestre, vamos a ver un ejemplo de por qué va a haber casos en los que tener más compuertas en serie es mejor que tener menos compuertas grandes. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque una compuerta que sea grandísima como esta va a terminar introduciendo mucha capacitancia, y si tienes, es decir, esta compuerta tal vez va a tener un capacitor aquí que es muy grande, ¿ok? Entonces la señal que venía, que era un input que estaba conectado a BDD, para cargar a este capacitor, como es muy grande, tal vez el retraso de una sola compuerta que es muy grande puede ser peor que el de un montón de compuertas lógicas más pequeñas interconectadas. Y como les decía, vamos a ver ejemplos en la clase, pero bueno, en la práctica eh, es muy raro ver una compuerta lógica como una sola compuerta que tenga más de 3 o 4 inputs, precisamente por eso mismo, porque luego se hace muy lenta, por decirlo así. Antes de seguir, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta? Yo tengo una duda, no sé si me puedes Sí. responder. También una forma, algo bueno de las compuertas es que si falla una de las millones que hay, no afectará tanto el circuito, mientras que si utilizamos la compuerta de la derecha, o sea, una compuerta grande, si falla, falla y falla todo. Este, sí, y de hecho esa es un muy buen punto. Eh, de hecho, eso afecta mucho a algo que se llama yield. Cuando hablas de yield, quiere decir que cuando fabricas un circuito integrado, vamos a ver más adelante todo el proceso que eso involucra, eh, puede que haya fallas en alguna de las capas, que en las conexiones, puede ser con el metal, con lo que sea, y puede que falle alguna compuerta, algún transistor, etcétera. Y entonces siempre es muy importante estar pensando en el yield. Y de hecho, cuando hablábamos de estas reglas DRCs, de DRCs para el layout, la idea es, por ejemplo, si se acuerdan, había una que te decía que no puedes tener dos metales muy cerca. ¿Por qué? Porque si están muy cerca, tal vez se hace un corto. Y si se hace un corto, parte de tu circuito va a fallar y entonces vas a tener un menor yield. Este yield sería un porcentaje. Eh, Usualmente en una tecnología muy nueva que acaban de hacer, por ejemplo, tal vez el yield puede ser 30, 40, 50%. En cambio, una tecnología muy vieja que ya tiene muchos años y la gente sabe hacerla bien, etcétera, puedes tener más de 90%. Eh, entonces, muy buen punto, Jacobo, que siempre es importante tener en cuenta el yield. Ahora, volviendo a esta pregunta, ahí tal vez no estaría de acuerdo contigo, porque es verdad que si falla algún transistor aquí, pues alguno de tus caminos va a fallar, en lo que sea, y entonces como que ya tu circuito no va a funcionar. Pero si aquí falla alguna compuerta,
también alguno de tus caminos va a fallar, ¿no? O sea, en algún caso, imagínate que tienes un procesador, por ejemplo, y tienes una ALU, y en tu ALU falla la operación de comparar si un número es más grande que el otro. Pues bueno, todo lo demás va a funcionar, pero como esa operación no funciona, en verdad tu circuito no funciona bien completamente, porque va a haber un montón de cosas que no vas a poder hacer igual. ¿Sí tiene sentido? Sí, me imaginé que al final, que si falla uno, puede fallar todo el circuito como tal. Pensé que quizá era mejor las compuertas que las compuertas grandes en ese sentido, pero si es más o menos lo mismo, entonces, bueno. Sí, no, porque al final lo que va a afectar este yield es el qué tan grande es tu circuito. Sí, porque al final todos estos circuitos los fabrican en como una oblea de silicio, ¿cierto? Y las fallas van a estar como que repartidas en el silicio. La cuestión es como que mientras más grande es tu chip completo como tal en términos de área, mientras más grande es más probable que haya una falla o sea, mientras más área tengas, es más probable que agarres alguna de las fallas del circuito, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos, este es tu buffer de silicio, ¿verdad? Y estamos diciendo que vamos a tener, por ejemplo, una falla aquí y una falla aquí y otra aquí, ¿ok? Tres fallas. Si tu circuito es grande, ok, vamos a decir que este era tu circuito, ¿ok? De, no sé, de 9 que hiciste, no te sirvió solo uno, algo así, ¿no? Porque agarraste fallas bueno, de 9 no te sirvieron 3 porque agarraste varias fallas, etc. Ahora, si tu circuito es mucho más pequeño, ¿ok? Pero tienes las mismas fallas, ¿ok? En este caso, eh, hiciste muchos más circuitos, pero fallaron los mismos 3. O sea, en este caso tenías 9, fallaron 3. En este caso, no sé, tal vez tienes 100 y fallaron 3. Entonces, aquí tenías un yield de 60%, por decir, y tal vez aquí tienes 97%, ¿no? Más o menos un ejemplo. Entonces, al final, para un factor más determinante para yield va a ser el área del circuito, por ejemplo, más que si usaste una compuerta, no, porque en lo que te falle una compuerta aquí es lo mismo que en lo que te fallara un transistor acá, va a dejar de funcionar esa función lógica. Ok, perfecto, Diego. Gracias. Ya entendí. Sí, de hecho hay un startup, pueden averiguar, se llama Cerebras, que están haciendo, tienen varios años en esto ya, ¿no? Están haciendo, su idea es hacer como utilizar todo la oblea de silicio para hacer como un acelerador para Machine Learning. Entonces, en vez de dividir su oblea en varios chips, etcétera, la idea es que ellos quieren utilizar todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más grande puedes integrar más cosas, etcétera. Entonces, si alguno está interesado, pueden buscarlos de nuevo. Es Cerebras, no sé. Um, pero sí, sí, no, muy buenos comentarios de todos. ¿Alguno tiene algo más que decir también? Um, ok, si no, creo que llegamos al final de esta clase. A ver. Bueno, sí, en la siguiente clase vamos a estar hablando un poco de cómo funcionan los transistores, ¿ok? Y de cómo se ven desde el punto de vista del silicio, más o menos como vieron en Electro 6. Em, Estas serían como lo que pueden ir leyendo para esa clase, pero en vez de hablar de esto ahora, ¿ok? Vamos a ver de dónde vienen todas estas capacitancias. Vamos a pasar un bastante tiempo de la clase que viene hablando de estas capacitancias parasíticas. Disculpen. Pero antes de hacer eso la semana que viene, quiero hablar un poco de por qué es importante, como motivar un poco por qué es importante, por qué vamos a hablar tanto de esas capacitancias, ¿ok? Em, Creo que quedan 20 minutos de clase, entonces debería ser suficiente.
La idea, ok, es que como les he venido diciendo todo este tiempo, siempre que tenemos un inversor, estamos pensando que viene una carga, ok. O sea, siempre que hemos estado hablando, les he dicho, ok, imagínense que tienen un capacitor aquí, ¿correcto? O sea, hemos estado hablando que vamos a tener este inversor que está manejando este condensador. Y entonces ahora la pregunta es, ¿por qué, por qué siempre termino hablando de estos capacitores? ¿Ok? Y la respuesta es que todas estas capacitancias determinan el retraso que hay en tu circuito y determinan el consumo de energía. Es uno de los factores básicamente más importantes para determinar estas dos cosas, ¿ok? Em, el punto el punto de por qué determinan el retraso tal vez es más sencillo, ¿ok? Recuerden que nuestro inversor, como ya he dibujado muchas veces, ¿cierto? Se va a ver así. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro inversor, digo, nuestro capacitor. Ok, entonces ahora vamos a pensar que nuestro voltaje aquí es 1 y que inicialmente el voltaje en este capacitor es 0, ¿ok? Eh, si el voltaje aquí es 1, estamos pensando que este transistor no está conectado y este sí, ¿ok? Entonces básicamente vamos a tener un circuito que se ve así. Ok, ya, entonces vamos a pensar que inicialmente el voltaje aquí es 1. Por qué digo 1? Para que este capacitor inicialmente esté cargado a 1 voltio y se descargue por esta resistencia, ¿ok? No los voy a aburrir demasiado con la ecuación ahora, pero si no me equivoco, creo que si llamamos a este voltaje que está acá, lo llamamos B de T, ¿ok? Y decimos que B inicialmente es 1 voltio, ¿ok? Eh, entonces, más adelante, el voltaje creo que va a ser, es algo así como 1 voltio por 1 menos en la mente entre RC. Probablemente todos se acuerden esto de redes 1. El que no se acuerde, básicamente lo que tienes que hacer es decir, la corriente que va a pasar por esta resistencia es la misma corriente que va a pasar por este capacitor, ¿cierto? Entonces, C dB dt es la corriente, ¿cierto? Por la ecuación de un capacitor, pero por la ecuación de la resistencia es lo mismo que ya, ya esta es I, pero I es lo mismo que B entre R, ¿cierto? Pero aquí me faltó un menos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por aquí tienes tu resistencia, ¿cierto? Entonces, por la ley de Ohm, esta es la misma corriente. Entonces, al final tienes esta ecuación, RC dB dt más B 0. Bueno, en fin, de aquí pueden volver a tener esta ecuación. Vamos a donde quiero ir, ¿cierto? No es tanto a la ecuación diferencial del capacitor, que ya todos ustedes vieron en redes 1, sino a que el tiempo de propagación, ¿cierto? O sea, si cuando ustedes cambien esta señal, pase de ser 0 a 1, entonces esta resistencia se va a estar conectando aquí, y ahora a la salida de esta compuerta van a querer descargar, esto lo dibujé al revés, ¿no? Bueno, no importa, la ecuación está bien, pero la corriente va a ser negativa en este dibujo porque en verdad la corriente va a estar yendo así, ¿no? Va a estar descargando este capacitor. Pero bueno, finalmente, el punto es el tiempo
si de verdad podemos modelar el transistor como una resistencia, el tiempo que va a tardar nuestro capacitor en descargarse va a tener que ver con RC, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes me dijeran, tal vez vamos a decir que el tiempo de retraso, ¿ok? Va a ser el tiempo en el que nuestro voltaje sea a 0.5 voltios, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque en este ejemplo hemos estado pensando que BDD es 1 voltio, por eso dijimos que inicialmente nuestro capacitor estaba cargado a 1 voltio. Entonces tal vez ustedes me quieran decir, bueno, tal vez el tiempo de propagación es el tiempo que pasa entre que la señal va de 0 a 0.5. Bueno, en este caso de 1 a 1.5. Pues en ese caso, si utilizamos esta ecuación, ¿cierto? Sería 0.5 voltios, 1 voltio, 1 menos E a la menos T entre RC. Ya, aquí sería TD, ¿no? Y si resuelven esta ecuación, es lo mismo que tener 1/2, es lo mismo que 1. Digo, no, no importa mucho la ecuación como tal, ¿ok? Pero es lo mismo que decir que E a la menos TD entre RC es 1/2, ¿ok? Si toman el logaritmo, es lo mismo que decir menos TD entre RC es menos logaritmo de 2. Entonces TD es logaritmo de 2 por RC. No, no importa mucho todo esto, pero es como cuando estábamos seguramente en redes 1, en algún momento alguien les dijo, sí, el tiempo que tarda el capacitor en cargarse o descargarse es 3 RC o lo que sea. Aquí básicamente es decir que el tiempo que tarda en ir de 0 a la mitad, o sea, el tiempo en que tarda en descargarse desde 1 voltio hasta la mitad, hasta 0.5, pues va a ser logaritmo de 2 RC, si de verdad lo podemos modelar como una resistencia. Y a donde quiero ir no es a este logaritmo de 2, que lo podemos ignorar. El punto es que si tengo más capacitancia, vamos a tener más tiempo de retraso. Y si tengo menos capacitancia, vamos a tener menos tiempo de retraso. Entonces, nada más desde el punto de vista del tiempo de retraso, ya podemos ver que este capacitor es importante. ¿Estamos todos en la misma página o alguno tiene una pregunta hasta ahora? No, profe, todo claro. Gracias. Entonces, eso sería desde el punto de vista de tiempo de retraso. Ahora, desde el punto de vista de consumo de energía, pues vamos a ver qué pasa. Si yo le dijera a alguno de ustedes, ok, como que sí, tenemos esta caja, ok. Este es un circuito, y entonces aquí les digo, conecten una fuente de voltaje, ok. Y este es tu circuito integrado. Entonces ustedes tienen una fuente de voltaje y aquí tienen una corriente, ¿cierto? Porque, ¿sabes? Si conectan su fuente, tal vez tienen también un amperímetro en la fuente, entonces saben cuál es el voltaje, cuál es la corriente. ¿Cuál sería la energía que consumiría su circuito? ¿Ok? O sea, vamos a ver, si van a un laboratorio, tal vez en el laboratorio de mediciones o donde sea, alguien está preguntando aquí, dice, ¿por qué nunca se toman pregunta Marco en el chat? ¿Por qué nunca se toma en cuenta las inductancias parasíticas en los circuitos integrados? ¿Será porque el campo magnético es muchas veces menor al eléctrico? No, las inductancias también se toman en cuenta. En, de hecho, hay algo interesante que puedes buscar, se llama, no sé cómo decirlo en español, tal vez como reloj resonante. En inglés puedes decir resonant clocking, que es una manera de distribuir un reloj en tu circuito usando un tanque LC.
por ejemplo, entonces, o sea, no es como que nunca se tomen en cuenta las inductancias, sí se toman en cuenta. Ahora, en este tipo de circuitos, en esta aproximación que estamos haciendo, no estamos teniendo en cuenta inductancias, porque usualmente no tienen un efecto demasiado grande, porque para tener un inductor, por ejemplo, si buscas, también puedes buscar cómo se ve un inductor en el chip, ¿cierto? Tienes que dar un montón de vueltas a algún cable de alguna manera, ¿no? Pero sí, es una muy buena pregunta. Para lo que vamos a estar analizando en esta clase, no vamos a estar pensando em, no vamos a estar pensando en inductancias parasíticas, pero sí, definitivamente tienen aplicaciones también. Esta es una aplicación a circuitos digitales, digo, o sea, hablé de esta aplicación ahora porque tiene que ver con circuitos digitales, que es el tema de la clase, pero en circuitos analógicos también muchísimas veces necesitas tener inductancias, etcétera, ¿no? Em, pero sí, muy buena pregunta, Marco, gracias. Ahora nos quedan 10 minutos de clase. Quiero como terminar esta idea volviendo a esta pregunta, ¿ok? Si yo les doy un circuito y les digo, ok, ¿cuál es la energía que consume tu circuito? ¿Ok? Em, pues, ¿cómo me dirían ustedes la energía que consume un circuito, no? O sea, si yo te digo, ok, este es un inversor, ¿cuál es la energía que consume este inversor? Es una pregunta difícil, ¿no? Entonces, si vuelven al laboratorio de mediciones, tal vez la manera más básica en la que lo harían es, ok, poniendo su circuito como conectan su circuito a una fuente de voltaje y ven cuánta corriente consume, ¿no? Entonces, si tenemos esta información de el circuito, tenemos esta información del voltaje y la corriente, ¿cuál va a ser la energía que consume el circuito? Voltaje por corriente. Eh, Ok, el voltaje sería, digo, la potencia sería V por I. Pero ahora, ¿qué pasa si esta Eso es. corriente I depende del tiempo? O sea, cambia con el tiempo, ¿ok? ¿Cuál sería la potencia o la energía? Como que pensando en energía más que en potencia, ¿cuál sería la energía que consume tu circuito si la corriente cambia? Creo que no sería la potencia activa. Am, Sí, o sea, la potencia, digamos, va a ser como la potencia instantánea, va a ser B por I de t, ¿cierto? Y luego la integral de la potencia, digamos, es la energía, ¿no? O sea, si vas desde 0 a t, por decirlo así, eso te va a dar la energía que consumió tu circuito de 0 a t. Entonces, sí, lo que tú dices de activa y pasiva, supongo que es que la corriente, la energía que está consumiendo tu circuito, ¿ok? Viene de la fuente de voltaje. Entonces, por eso es que si tú mides la energía en la fuente de voltaje, es también la misma energía que luego va a consumir tu circuito. ¿Estaríamos todos de acuerdo en estos dos casos? Digo, o sea, estaríamos todos de acuerdo en que esta es la manera de medir corriente y que si tu corriente cambia con el tiempo, esta integral sería la energía que consume tu circuito. Sí. Ok, entonces para terminar por hoy, la semana que viene volveremos a hablar de esto. Volviendo al mismo caso de antes, si aquí tenemos VDD, ok, aquí tenemos nuestra resistencia, porque es la resistencia que correspondería a nuestro transistor. Aquí tenemos nuestro capacitor, ok, y este capacitor estaría cargándose desde 0 hasta 1, o sea, desde 0 voltios hasta VDD, ok. Si vemos la corriente en este circuito, vamos a decir es I, ok. Em, entonces ya sabemos que esto que está acá va a ser la energía consumida por el circuito. Ahora pregunto, de la ecuación, voy a terminar como rápido, pero es para terminar a tiempo y que ustedes después piensen esto un poco y el jueves lo volvemos a hacer, ¿ok? La corriente que está acá
sabemos por el capacitor, ¿cierto? Que esta I va a ser C por dB a dt. Si esto que está acá es B, ¿ok? Esta es la ecuación del capacitor, nada nuevo ahí, pero si esta es nuestra I, ¿ok? Lo podemos volver a meter aquí en la integral que teníamos, ¿ok? Entonces ahora esta va a ser la integral de 0 a t de esta B aquí, ¿cierto? Es el voltaje en la fuente, ¿no? Es V de D. Déjame volver a escribirlo en negro para no confundirnos con la B que acabo de poner. Entonces aquí es V de D. Ok, entonces aquí tenemos la integral de V de D, C, dB a dt. Ok, este V de D es constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces tenemos V de D por la integral de 0 a t. C también es constante, ¿no? Lo podemos también sacar. Digo, esta C, la capacitancia no está cambiando. Entonces tenemos, ok, ajá, y bueno, esta integral es nada más, esto es CB de D por B me da tiempo T menos D en 0, ¿cierto? Ajá, pero ¿qué pasó? Decimos que este capacitor originalmente estaba en 0 voltios y se cargó hasta VDD, ¿ok? Entonces, la energía que consumimos es CVDD cuadrado, square. Squared es al cuadrado en inglés, pero es CVDD cuadrado, ¿ok? No hay nada muy complicado aquí en esta integral. La pueden hacer, revisar ustedes cuando suba las notas a Slack. Pero a donde voy es basado, o sea, viniendo nada más de esta ecuación de la energía que consumimos, pues vemos que esa energía simplemente es CVDD cuadrado. De nuevo, otra vez está esta capacitancia. Con más capacitancia o con menos capacitancia, o sea, con más capacitancia consumimos más energía, con menos capacitancia consumimos menos energía. Y ese es el punto a donde quería llegar también. Es exactamente lo mismo que pasaba antes con el delay. Si tenemos más capacitancia, entonces tenemos más retraso y también consumimos más energía. Por esas dos razones es que es tan importante estudiar de dónde viene esta capacitancia y en nuestro diseño tratar de reducir la capacitancia, etcétera, etcétera. Comentario de esta integral. Fíjense que todo lo que hicimos fue utilizando a este capacitor. Nunca hablamos de esta resistencia. Entonces, en verdad, no importa si lo que tenemos aquí es una resistencia o es un transistor o es lo que sea. Siempre que tu circuito sea así con un capacitor, pues el consumo de energía va a ser este. Eso es para que lo piensen para la clase que viene. Y en la vida real, ¿verdad? Tu circuito no va a ser nada más un capacitor, van a haber otras resistencias parasíticas, como decía Marco, van a haber inductancias parasíticas también. Esto es nada más una aproximación, pero en verdad es una muy buena aproximación. Entonces, terminamos hasta aquí por hoy y seguimos con esto el jueves.